Y ya llevamos casi una semana desde la elección de Javier Milei como presidente de la Argentina. Y lo que vimos durante esta semana, de lo que se trató esta semana, fue de una gran disputa a cielo abierto para ver quién va a tener el joystick, quién va a tener la botonera del próximo gobierno. Una disputa que tiene como actores protagonistas al presidente electo Javier Milei, al expresidente Mauricio Macri, que considera que tiene la potestad de tomar decisiones sobre este gobierno, potestad que el propio Milei, al parecer, al menos parcialmente, reconoce. Y también como una figura, yo diría, en tercer lugar, pero expectante, a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, a la cual sistemáticamente esta semana la han tratado de correr de todos los lugares de decisión de poder, y por eso salió ayer a mostrarse con quienes ella considera son su base de respaldo: las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. En cuanto se confirmó el triunfo de Javier Milei, él le dejó en claro a sus principales colaboradores que su preocupación número uno era la gobernabilidad. Que él estaba al tanto de aquello que se decía entre círculos empresarios, banqueros, entre los más poderosos del país, respecto a su fragilidad, respecto a la posibilidad de que caiga rápidamente si intentaba avanzar por un camino que no estaba suficientemente pavimentado, y se preocupó por esto. Y supo, o le hicieron saber, o se dio cuenta, porque boludo no es, que en la posición en la que él estaba, el garante de gobernabilidad era Mauricio Macri. Que la persona que podía darle un sustento mínimo, un plafón, para que no se lo lleve puesto la primera brisa, era Mauricio Macri. Porque además Milei sabe que Victoria Villarruel tiene su propio proyecto de poder, y que el proyecto de poder de Victoria Villarruel implica usarlo a él y desecharlo y descartarlo, hacerlo cargo de los tragos más amargos, de los momentos más ingratos, de las decisiones más impopulares, hasta que la sociedad se canse, y luego llegar con la tarea sucia ya hecha al poder. Y Milei, que sabemos que funciona con una lógica bastante primaria, en el sentido de que se rodea de gente con la que es o muy familiar o con la que tiene mucha confianza, pero que desconfía de todos los que están afuera de ese círculo, que le cuesta recibir un no como respuesta, que le cuesta que cuestionen su autoridad. Sabe que si Macri se junta con Villarroel, él tiene los días contados. Entonces, trata de apaciguarlo a Mauricio Macri para garantizar, o eso cree él, que no lo va a tirar por la borda, como ya tiró a tantos otros por la borda Macri para llegar hasta acá. Ese es un poco el trasfondo de los debates de esta semana, en los cuales también obviamente pesa todo un grupo de gente que construyó junto a Javier Milei hasta acá y que se ve desplazada por el ingreso del macrismo y ofrece resistencia. Y también por un sector del empresariado argentino, del más tradicional empresariado argentino,
Hablamos de Techint, que ya puso su hombre en YPF. Hablamos de Urnequian, que fue el primero en pasar a cobrar. Y tiene una larga lista de cargos que le responden. Y así fue como transcurrió una semana sin definiciones concretas o con muy pocas definiciones concretas, con algunos anuncios que se hicieron el lunes y después quedaron en suspenso, otros que se hicieron el martes y se desmintieron el jueves, con una relación entre los dos protagonistas de esta historia, que son Macri y Milei, que va y viene. Un Macri que se fue a la península arábica, pero desde allí siguió operando. Un Caputo que aparece como el garante de un plan económico que evite el estallido en el cortísimo plazo, como timbeando y consiguiendo nuevamente deuda, lo explicaba hace un rato Flor, volviéndonos a endeudar en dólares para resolver un problema en pesos. Eso ya se ha intentado y no ha terminado bien. Y Caputo, que ya tiene antecedentes muy conocidos, antecedentes que el propio Milei se encargaba de recordar durante la campaña y que ahora, según nos informa Infobae, que no es, hasta donde yo sé, un pasquín kirchnerista, ni mucho menos, que nos cuenta, en una nota que salió ayer, que Caputo, y voy a leer textual, pidió como condición para asumir que cierren una causa que lo acusa de no consignar en sus declaraciones juradas que trabajó para fondos de inversión que invertían en bonos de la deuda argentina en default, y que ahora tramita bajo la órbita del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Es decir, hay una causa que investiga si Caputo, mientras se rifaba la plata de todos los argentinos, estaba ganando plata para él y para sus empleadores. Y para volver a asumir, exige que se cierre esa investigación. Ya sabemos, si se cierra la investigación y Caputo asume, que la independencia de la justicia son los padres. Bueno, ya lo sabemos ahora, pero va a quedar en evidencia. Una evidencia completa y absoluta. Nadie salió a escandalizarse por este párrafo de Infobae. Me imagino si un funcionario peronista dijera, yo asumo, pero antes bórrenme las causas. Estaríamos ya viendo cómo se juntan 25 viejos en Plaza de Mayo a tocar la cacerola. En fin, el miércoles a la mañana todavía no estaba claro cuál iba a ser el plan económico del gobierno. Todavía estaba en disputa cuál iba a ser el camino que se iba a tomar. El que fue al Hotel Libertador a plantear las condiciones que ponía Macri fue Fernando de Andrés y se llevó un trato poco digno de alguien que va en nombre de Mauricio Macri. Ahí es cuando Macri se enojó y desde Arabia empezó a digitar la ofensiva que algunos jocosamente llamaban el push de Acasuso, que entre la mañana y la tarde del jueves básicamente desarmó todos los planes que tenía Javier Milei para su presidencia. Primero lo llamó a Milei y lo convenció de que la única salida que tiene para que no vuele todo por los aires es el plan de Caputo. Por eso Caputo a la mañana siguiente fue al Hotel Libertador, estuvo reunido un largo rato con Nicolás Pose, que va a ser el jefe de gabinete. Ni bien salió Caputo de esa reunión, se conocieron dos enroques más. Carolina Píparo afuera de ANSES y Emilio Campo afuera del Banco Central. Esos dos enroques fueron coordinados, fueron condiciones que puso Caputo en la reunión con Pose para asumir. Ocampo porque tenía un plan para el Banco Central incompatible con lo que planea Caputo, que no solamente no quiere quemar el Banco Central, sino que por el contrario lo quiere vivito y coleando para poder utilizarlo para absorber la mayor cantidad de deuda posible, que va a ser el gran negocio de reparto en esta etapa. Y el segundo fue Píparo,
que se va del ANSES para ser reemplazada por Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba, hombre de Schiaretti, dentro del esquema macrista. ¿Por qué? Porque además de YPF, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es el otro botín por el que vienen y el otro botín que piensa empeñar Caputo en su plan para conseguir que nos presten 15.000 millones de dólares para desarmar las LELIQs. Está clarísimo, ¿no? Se reúne Toto Caputo con el futuro jefe de gabinete y acto seguido hacen los 2 cambios de gabinete que necesitaban para poder llevar adelante este plan. Pero Macri no se quedó conforme con eso y una vez que se confirmaron esos 2 cambios de gabinete y sin consultar con nadie, aprovechó la volada para hacer avanzar otro PAC. Y ahí se instaló el tema de que iría Patricia Bullrich a seguridad, ahí se instaló también el tema de que podría ir Luis Petri a defensa, ahí se instaló también el tema de que podría ir Federico Sturzenegger. ¿A dónde? A un ministerio de modernización. Y esto es lo más curioso. En el esquema de 8 ministerios que ya había planteado Milei no había ningún ministerio de modernización. Es decir, que Macri no solamente le pone nombres, sino que le diseña el gobierno, le diseña el gabinete. Para que quede claro quién es el que manda, o por lo menos quién cree que tiene el derecho y la capacidad de mandar en este gobierno. Si a ustedes les pareció que la relación entre Alberto y Cristina le hizo mal al país los últimos 4 años, prepárense. Prepárense, porque al lado de Macri y Milei, Alberto y Cristina van a ser como los Pimpinela, pero no como los Pimpinela que se pelean arriba del escenario. No, como los Pimpinela que son socios abajo del escenario. Bueno, obviamente Milei trató de resistir esto, sacó un comunicado Fernando Cerimedo, su futuro ministro de Comunicación, entre signos de pregunta, diciendo que los únicos anuncios que valen son los que hace Milei. Sin embargo, a Píparo lo había confirmado Milei. Y a Ocampo también. Y un par de horas más tarde, en otro tuit, Cerimedo, que dijo ninguno de esos cambios, ninguno de esos cargos es oficial, dijo, bueno, lo que importa no son los cargos, lo que importa es que conduce Milei. Con lo cual ya daba por sentado que esa batalla estaba perdida. De todas formas, al día siguiente, en un comunicado oficial, confirmaron 2 de los nombramientos. El del hombre de Techint, que va a estar a cargo de YPF, y el del cordobés a cargo del ANSES, y dejaron el resto en suspenso. Y también ratificaron el cierre del Banco Central no es negociable. Decir el cierre del Banco Central no es negociable es decir la dolarización no es negociable. ¿Por qué? Porque no tener Banco Central básicamente es no tener moneda propia. Después podrá no ser dolarización. Si quieren adoptar el yuan, o quieren adoptar el euro, o quieren adoptar la lira turca. Pero lo cierto es que sin Banco Central no tenés moneda. El Banco Central existe para que haya una moneda argentina. No tenés soberanía monetaria. Bueno, eso, dice el comunicado que salió ayer al mediodía, no es negociable. Lo curioso es que Toto Caputo, que ya estuvo en una reunión con el FMI en nombre del gobierno entrante, ayer estaba reunido con banqueros en nombre del gobierno entrante diciéndoles todo lo contrario. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que por más que Milei quiera garantizar la gobernabilidad, para empezar, se garantiza siendo claro de hacia dónde vas, dando certezas a los actores de poder sobre cuál es el camino que vas a seguir. No está sucediendo. ¿Y qué pasa cuando no está sucediendo? Los actores de poder se ponen nerviosos. Como por ejemplo, y lo hablábamos con Flor hace un rato, muchos bancos que tenían sus depósitos puestos en LELIQs para tener un interés que le vaya empatando, ganando a la inflación, esta semana decidieron desarmar sus posiciones, casi la mitad de sus posiciones en LELIQs, de las que vencían esta semana, para ir a pases del tesoro. Los pases son papeles que no dejan la misma rentabilidad que otros, pero que se desarman en 24 horas, que se renuevan todos los días. Es decir, no te pueden dejar entrampado. Esto significa que los bancos piensan que puede llegar a venir algún tipo de confiscación de depósitos, como Milei ya dijo que no iba a hacer. Pero insisto,
Cuando vos estás sacando en un comunicado oficial una cosa y tu ministro dice otra al mismo tiempo. Cuando vos decís algo un día y lo decís al día siguiente, que vos digas que no vas a hacerlo no trae ninguna tranquilidad. Es como cuando sale el presidente de un club a decir el técnico está confirmado en su cargo. Vos ya sabés que si el domingo que viene pierde, se fue. Entonces, toda esa inestabilidad conspira en contra del objetivo de Milei, que es tener un shock controlado. Es decir, que se vaya toda la mierda, sí, pero que se vaya toda la mierda sin que esa mierda le salpique a él ni a sus socios. Obviamente, nosotros no somos sus socios, ustedes no son sus socios, hasta acá vamos a estar de mierda. Pero eso es de lo que habla Milei cuando dice que se vienen 6 meses malísimos y demás. Dijo, bueno, va a salpicar para todos lados. ¿A qué me lleva esto? Bueno, al desorden en el oficialismo, hay que empezar a acostumbrarse a llamar oficialismo a esto. Al desorden en el oficialismo, del otro lado, por ahora le aparece el silencio de la oposición. En parte es lógico. Acabas de comer una flor de piña. Perdiste por una muy amplia diferencia una elección contra alguien que venía advirtiendo una serie de medidas muy duras. Por supuesto, no advertía que iban a gobernar los mismos de siempre, que según él eso implica que te garantiza tener los mismos resultados, pero bueno, eso es secundario. Y respecto al rol que vaya a tener la oposición en estos 4 años, creo que va más allá de ponerse a pensar como algunos empezaron a hacer en quiénes van a ser los referentes, quiénes van a ser los candidatos. Si tiene que salir a hablar tal o cual. Y creo que tiene que ver más con hacer una reflexión profunda. Y elijo muy bien mi palabra. Hablo de reflexión y no de autocrítica. ¿Por qué hablo de reflexión y no de autocrítica? En principio porque pienso que la autocrítica está sobrevalorada en algún punto. En política, todo el mundo dice tenés que hacer autocrítica. Y después cuando haces autocrítica van y te matan. Nadie sale a decir, che, sí, la verdad es que mirá qué bien, la autocrítica que hizo. Digo, el Frente de Todos, como experiencia, fue el resultado de una profunda autocrítica de Cristina. Y no salieron a decir, che, mirá, vamos a darle otro changüí porque hizo autocrítica. Le pedimos que hiciera autocrítica y hizo autocrítica. Y por otro lado, tenés a Mauricio Macri, que estoy seguro que no dedicó un segundo de su vida después del 10 de diciembre de 2019 hasta acá a cuestionarse en lo más mínimo que hizo mal. Y ahí lo tenés de nuevo, manejando todo. Así que la autocrítica en todo caso es una cuestión de cada uno, con los suyos, con los propios. Lo que es público, lo que sí es necesario, si queremos que a este gobierno tenga una oposición democrática, pero firme. Y quiero aclarar esto porque también la primera operación que hacen desde el oficialismo es que cada crítica que reciba van a acusarla de golpismo. Y en esto quiero ser muy claro. El gobierno de Milei tiene que durar 4 años. Ni un día menos, ni un día más. Y justamente para que no dure ni un día más, la responsabilidad está en utilizar estos 4 años para reconstruir la representación política del peronismo, de la oposición. Para que el peronismo piense a quién representa, cómo lo representa, y luego lo más difícil, que es que el representado se dé por representado. Es decir, que esa idea que se plantee, se plasme desde la dirigencia, llegue efectivamente a las bases. Que así
como decimos que el apoyo a Milei no es del 56%, tampoco podemos creer que las bases del peronismo, que el piso del peronismo después de estos 4 años es el 44%. No, señor. A lo sumo es el 27 de agosto. El 27% que se sacó en agosto, no una fecha el 27 de agosto. Y cuando hablamos de reconstruir representación, cuando hablamos de que el representado se dé por representado, creo que, y a esto venía, y con esto voy redondeando, la principal razón por la cual se perdió esta elección, y no solo esta elección, sino todas las elecciones de los últimos 10 años, excepto la del 2019, es porque hay una parte muy importante de la sociedad argentina, cada vez más importante de la sociedad argentina, que ya no escucha al peronismo, que los oídos los tiene cerrados para el peronismo y que si lo escucha no le cree. Con la experiencia de los últimos 4 años, que fue absolutamente decepcionante para todo el mundo, más allá de las razones objetivas por detrás, creo que nadie puede decir que este gobierno haya dejado contento a alguien. Es como cuando una pareja se pelea y están un tiempo separados y no la pasan bien, tienen otras experiencias que no son buenas y deciden darse una segunda oportunidad. Y ya si esa segunda oportunidad no funciona, ¿viste? No le contestás los mensajes, no le crees las promesas, hay algo que se rompió. Y me da la sensación de que pasa un poco eso entre los argentinos, entre muchos argentinos y el peronismo. Te pueden estar diciendo cualquier cosa, por derecha o por izquierda, te pueden estar diciendo nuestro gobierno va a tener superávit gemelo y no le vas a creer. O te pueden estar diciendo nuestro gobierno va a reducir las jornadas de trabajo, va a darles más derechos y tampoco te van a escuchar y te van a creer. Se perdió la capacidad de escucha. Y eso es lo que hay que reconstruir. ¿Cómo? No tengo idea. Dirigentes son ustedes. Yo solamente me siento acá delante de un micrófono a decir pavadas durante un rato. Pero me parece que es importante entender esto, porque el riesgo más grande, y esto es algo que dijo Cristina hace un tiempo, no es Milei. Milei es una circunstancia que puede pasar más rápido, más lento, insisto. Lo más sano sería que dure 4 años y que haga él todo lo que tiene que hacer para durar 4 años, además de la oposición. No, el riesgo más grande es que la política estalle en 1000 pedazos, que se fragmente de tal forma de que sea imposible reconstruir mayorías, porque sabemos que si bien las mayorías pueden ser utilizadas a favor o en contra del pueblo, cuando no hay mayorías, no hay ningún escenario que sea bueno para el pueblo, para la sociedad argentina, para ustedes, para nosotros. Que si esto termina con el peronismo partido en 3, 4 partes, unos que van y negocian algunas leyes con el oficialismo, otros que les votan todo en contra, pero no se hablan con los otros, que ya se están juntando con Larreta y los radicales para ver qué hacen en 2 años. Bueno, entonces la salida va a estar mucho más lejos. Que lo que hay que hacer desde el día de hoy y con mucha humildad, porque eso es lo que tienen que transmitirnos las derrotas, empezar a escuchar para volver a ser escuchados, empezar a construir para volver a contener, y recién después ver quién es el responsable, quién es el candidato, quién es el que conduce, quién es el que dirige. Cuando la política tiene potencia, la conducción se termina definiendo por su propio peso. Cuando a la política le falta potencia, le falta poder, le falta dirección, le falta voluntad, le falta política,
entonces no hay conducción que te salve del abismo. Esa es la tarea más importante que tenemos por delante quienes nos oponemos a lo que está empezando a pasar en la Argentina y que va a suceder en los próximos años. Volver a encontrar a quien hablarle y volver a conseguir que esa persona nos escuche. Si no se logra reconstruir ese vínculo, todo lo demás estará condenado al fracaso. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.